Buenos días, buenas tardes o buenas noches, o en cualquier momento en que estén viendo este video. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Antes de comenzar, me gustaría aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a su respectivo creador. Todo lo presentado en este video es completamente ficticio y ha sido compartido únicamente con fines de entretenimiento. Las franquicias, los mundos, los personajes y las imágenes que aparecen en esta historia no me pertenecen. Todos los derechos y créditos corresponden a sus respectivos autores y creadores. El único contenido que me pertenece dentro de este video son las ediciones, los audios, la narración, el montaje del video y la miniatura utilizada para su presentación. Habiendo aclarado esto, es momento de comenzar. Espero que disfruten el contenido, y como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 201. 201 Scrimmage Match 4. Cuidado. Shinichi tiene el balón. En el momento en que Shinichi recibió el pase, todos en el campo se tensaron. Incluso quienes dudaban de este joven jugador quien, a pesar de no tener reconocimiento internacional, era mentor de estrellas de primer nivel no podían negar la verdad. Shinichi no era como ellos. Su historial lo dejaba brutalmente claro. Así que, por mucho que le tuvieran resentimiento, nadie se atrevía a tomarlo a la ligera. Pero la dura verdad seguía siendo la misma. No estaban a su nivel. Y así, a pesar de su concentración, no importó. Con un solo impulso, Shinichi ya había superado a varios defensores cautelosos. Un toque con el exterior del pie y el balón se desplazó horizontalmente por el campo. Corrió entre lo que parecía un muro de defensores, usando movimientos sin balón para desaparecer de su vista. Momentos después, el balón le fue devuelto de manera perfecta, entregado nada menos que por el jugador con arcos de relámpagos brillando en sus ojos. Desde la barrera, Isagi observaba con incredulidad. Parece que Shinichi no hizo nada, y sin embargo, ya está al borde del abismo. Yori, Chihiri y yo nos hemos unido para llegar hasta aquí. No podemos dejar que siga adelante. Kurona, ayúdame a doblarme. Aryu gritó desesperado, animando a su compañero con el que mejor se sincronizaba. Mientras tanto, Sae y Toshi e Isagi también comenzaron a desplomarse hacia Shinichi desde sus flancos. Los demás, en cuanto a ellos, no podían moverse. Si lo hicieran, sería como abandonar sus misiones por completo. Tal vez si todos se hubieran unido a mí desde el principio, habrían tenido una oportunidad, dijo Shinichi rotundamente. Entonces su cuerpo empezó a balancearse, un movimiento masivo, similar a un péndulo, que alteró todo sentido de la sincronización. Sus piernas flotaban y se movían sobre la pelota, simulando contacto, pero sin llegar a golpearla. Para Kurona, cada tic, cada movimiento parecía el preludio de un gran avance, pero cada uno terminó siendo una finta. El esfuerzo mental de procesar cada movimiento engañoso sobrecargó sus sentidos, hasta que el mundo giró y solo pudo ver la cegadora luz del techo. Shinichi perdió el equilibrio y cayó al suelo. Con la defensa doble rota, la defensa se desmoronó al instante. Shinichi no perdió el aliento. Su pierna derecha pateó el césped y, en un instante, su regate pendular se transformó en una carrera explosiva. Aryu, reaccionando tarde, levantó un brazo para detenerlo, pero su intento fue débil y desalineado. Shinichi no necesitó forzarse para pasar, simplemente giró su cuerpo a mitad de carrera y lo superó con facilidad. Maldita sea, dejé pasar al tipo más peligroso. Aryu gritó para advertir, pero ya no había mucho que hacer. Por suerte, Sae nunca esperó que alguien detuviera a Shinichi. Ya había anticipado su siguiente movimiento y se colocó en posición antes de que pudiera disparar. El ángulo defensivo de Sae era nítido. Incluso a Kaiser le habría costado un tiro limpio desde allí. Los espectadores no podían evitar maravillarse con su posicionamiento. Cada paso estaba perfectamente calculado. Tu posicionamiento es impecable. 100% preciso como siempre, pero 100% no es suficiente para mí. Shinichi frunció el ceño, mostrando finalmente el más mínimo indicio de frustración. Si esto es todo lo que tienes, entonces consideraré mi invitación un desperdicio. Si quieres perseguir el mismo sueño que yo y entonces, a menos que estés dispuesto a morir en el campo y mantener tu pasión encendida al 200% en todo momento, terminarás siendo nada más que huesos en mi camino. Auge. Fue como si el mundo entero hubiera colapsado a raíz de ese rugido ensordecedor.
El movimiento de Shinichi, antes y después del disparo, parecía completamente desconectado, casi como un vídeo roto y con baja velocidad de cuadros. Fue tan antinatural que Sae ni siquiera tuvo oportunidad de reaccionar. Para cuando se dio cuenta de lo sucedido, el balón ya se había colado en el fondo de la red. Todo el campo quedó en un silencio atónito. Solo el silbato automático del árbitro, imperturbable, reconoció mecánicamente el gol. Todos los demás estaban demasiado abrumados por ese disparo escandaloso como para hablar. Un disparo de cañón de alta velocidad, desde cerca. Isagi, que había presenciado el movimiento completo del ataque de Shinichi, se quedó paralizado. Como espectador, tenía una perspectiva única de lo aterrador que era este nuevo movimiento. ¿Combinó el golpe del Kaiser con su propio cañonazo? Pero, ¿cómo? La mente de Isagi corrió. El elemento más importante de un cañonazo es la preparación, la fuerza bruta de la patada. Ni siquiera Shinichi puede saltarse la preparación completa. Por eso suele adentrarse en la línea frontal, se deshace de los defensores y dispara. El Kaiser Impact de Kaiser, por otro lado, se centra en la aceleración rápida. Su fuerza reside en la rapidez con la que se suelta la pelota, no en la potencia bruta. Por eso, aunque rápido, el tiro en sí no es particularmente devastador. Incluso he visto a Kaiser practicar en secreto golpes diagonales para mejorar su capacidad de definición. Pero estos dos estilos no deberían ser compatibles. Para Isagi, la lógica no tenía sentido. Desde el punto de vista de la filosofía futbolística, ese tipo de disparo era imposible. Y aún así, Shinichi lo había logrado. Y no solo lo había logrado, sino que había disparado con una velocidad y potencia tan desproporcionadas que Isagi lo reconoció de inmediato como una técnica imparable, comparable a su propia descarga de dos armas. Si la volea de Isagi fue como jugar a piedra, papel o tijera después de ver el movimiento del oponente, asegurando un contraataque cada vez, entonces el tiro de Shinichi fue como tirar la mano antes de que el juego siquiera comenzara y declarar que tu oponente estaba perdido antes de que pudiera reaccionar. Lo que lo hacía aún más exasperante era que Shinichi podía elegir cualquier momento para disparar. En plena jugada, después de un regate, de repente. Su oponente, en cambio, tenía que adivinar con exactitud el momento exacto en el que Shinichi apretaría el gatillo. Lo leíste mal, aunque sea un poco. Si lo hacías demasiado pronto, te expondrías. Si lo hacías demasiado tarde, el tiro ya te habría pasado. Mi volea tiene claras limitaciones, admitió Isagi. No puedo disparar con mi propio regate. Necesito un pase perfecto de un compañero, y tiene que ser a la altura adecuada. Si un defensa me detiene antes de completar el movimiento, pierdo la oportunidad de disparar. Pero la versión de Shinichi puede disparar en cualquier momento y lugar. Eso es lo que la hace realmente imparable. De repente recordó una frase que Ego Jinpachi había lanzado casualmente una vez durante la primera fase de Blue Lock. La técnica definitiva es aquella que puede marcar el 100% de las veces, independientemente de la defensa o la posición. Shinichi tenía esa idea grabada en su corazón. Y ahora, en la segunda fase de la batalla de nuevos héroes, con varias de sus estadísticas clave, especialmente poder, al máximo de 100, por fin le había dado 10. No fue perfecto aún no. Pero una semilla había brotado. Y ya estaba dando frutos. Chapter 202. 202 Scrimmage Match, 5. Hombre, no hay manera de que puedas detener eso. Lorenzo, que había estado disfrutando del partido, lanzó un golpe sarcástico mientras miraba las expresiones de asombro de los jugadores que lo rodeaban. No pudo evitarlo. Sin el sistema táctico de Snuffy detrás de él, no estaba dispuesto a buscar formas de contribuir ofensivamente. Defensivamente, solo marcaba con desgana de Dada Silva o Kaiser 1-1, poniendo el mínimo esfuerzo posible. Después de todo, había jugado con Uber y Shinichi muchas veces. Conocía a Shinichi al dedillo. También sabía que este partido era principalmente la forma de Shinichi de probar qué jugadores, famosos o no, valía la pena elegir para la fase 2. Entonces Lorenzo, siendo astuto y calculador, decidió aflojar intencionalmente, arrastrando consigo a Dada Silva o a Kaiser, sabiendo de todos modos que era poco probable que se unieran al equipo de Shinichi. Lorenzo incluso pudo predecir lo que sucedería a continuación. Cuando Shinichi cambiara de equipo después del medio tiempo, no expulsaría a los dos peores jugadores.
En lugar de eso, probablemente eliminaría a Lorenzo y a otro jugador decente para mantener a ambos equipos equilibrados durante el resto del partido. Entonces, holgura. Totalmente justificado. Aún así, ese tiro fue realmente espectacular. Debo decir que los defensas de todo el mundo van a tener pesadillas ahora. Lorenzo silbó en voz baja, con la mirada todavía fija en el gol que acababa de marcar. ¿Cuánto crees que vale ese tiro? ¿Unos cientos de millones, quizá? Hizo una pausa y luego sonrió. No importa. No importa cuántos millones sean, alguien los pagará. Porque ese tiro significa una cosa: imparable. ¿De acuerdo? 2-0 ya, y todavía me siento tan desesperanzado como siempre. Chihiro dejó escapar una risa irónica, pero la chispa en sus ojos solo se hizo más brillante. Aunque ya son tan fuertes y siguen mejorando más rápido que nosotros. Entonces su expresión se agudizó con ambición. Pero en otras palabras, ¿y si alguien como Isagi puede crear la descarga de 2 armas, y Shinichi puede desatar ese cañonazo de alta velocidad, caramba? Incluso Nagi tiene la patada de tijera de Kagerou, entonces significa que también tenemos una oportunidad. Si combinamos nuestras propias fuerzas adecuadamente, podríamos crear nuestro propio remate imparable de clase mundial. Sí, el fútbol realmente es un deporte sin límites. Aryu, impávido por haber sido superado tan ampliamente, en realidad parecía incluso más energizado. Caer, levantarse de nuevo, superar cada obstáculo, y luego lanzarse hacia lo desconocido. ¡Ah! ¡Qué historia de vida tan elegante para alguien tan fabuloso como yo! Y caray, no sé si debería llamarlos intrépidos o simplemente completamente insensibles, murmuró Yori con una sonrisa impotente, viendo a sus compañeros de equipo entusiasmarse más cuanto más los aplastaba Shinichi. Se giró hacia Isagi esperando una reacción, pero Isagi no respondió. Agachó la cabeza, sumido en profundos pensamientos, y sus ojos brillaron como piezas de un rompecabezas mientras escudriñaban el campo. Cada movimiento, cada pieza de información dispersa, era absorbida. Y mientras sus labios se curvaban en una lenta sonrisa, murmuró: increíble, pensar que algo así sea posible. ¿Qué tan monstruo eres, Shinichi? ¿Qué fue eso, Yori? Isagi finalmente levantó la vista, como si recordara que Yori estaba allí. Yori simplemente negó con la cabeza. Nada en realidad. Solo me di cuenta de que el puntaje que necesito para pasar mi gol acaba de subir de nuevo. Luego, mirando al otro lado del campo al puñado de jugadores que se emocionaron aún más tras ver el disparo de Shinichi, suspiró. Y darnos cuenta de cuántos obstáculos más vamos a enfrentar si queremos alcanzar ese nivel. Supongo que es de esperar, de los jugadores de Blue Lock. Apretó el puño. Aunque he ganado una buena puja en la batalla de nuevos héroes y he avanzado mucho, aún no es suficiente. Ni de cerca. ¿Cómo podría conformarme con solo un pequeño progreso? ¿Y cómo pude cometer el error de fijarme como meta simplemente alcanzar a Shinichi? ¿Cómo pude desanimarme solo porque el camino parece demasiado largo para ver el final? Lo que realmente me frustra, es haberme permitido pensar así, aunque sea por un instante. Porque mi sueño hoy es cambiar el mundo con mis propias manos. Incluso Shinichi es solo un paso hacia esa meta. Después de todo, yo también soy un egoísta criado por Blue Lock. Se puso de pie y agarró el balón con renovada determinación. Empecemos ya con la siguiente obra. No puedo esperar más. Con la pasión reavivada, Yori se dirigió al círculo central. En cuanto sonó el silbato, tocó el balón lateralmente y corrió hacia adelante. Pero antes de que pudiera suceder algo más, un destello de relámpago negro atravesó el campo. Nadie tuvo tiempo siquiera de reaccionar. En un instante, el balón desapareció de los pies de Kurona. Ya basta de exploración. No tiene sentido perder más tiempo. Y con eso, Shinichi salió a toda velocidad. De repente, el campo parecía estar envuelto en una tormenta. Sin destellos ni estilo, solo una aceleración pura y aterradora. Shinichi ya no necesitaba trucos. Simplemente siguió acelerando, cada vez más rápido, hasta que nadie pudo detenerlo. Porque esta vez, la diferencia no estaba en la habilidad ni la técnica. Estaba en el talento puro. Era más rápido con el balón que sin él. Fue así de simple. Y así de cruel. De todos los jugadores en el campo, solo Chihiro y Zantetsu tenían la velocidad de pies necesaria para igualar el ritmo de regate de Shinichi.
Algunos centrales, que habían tenido la suerte de ubicarse más atrás, apenas tuvieron tiempo de intentar cortarle el paso. Pero justo antes de enfrentarse a Chihiro, Shinichi se detuvo de golpe. Fue como si no tuviera impulso. Pasó de toda velocidad a cero en un instante. Luego, al segundo siguiente, su velocidad explotó nuevamente. Sin aceleración. Sin transición. Simplemente, recuperó la velocidad al instante. Ese arranque intermitente fue tan antinatural que casi rivalizó con la absurdidad de su cañonazo. Pero, lo tengo. En ese instante de infarto, Chihiro no pensó. Se movió. Confiando en su instinto, se lanzó a bloquear el costado derecho de Shinichi. Y tenía razón. Shinichi había tocado el balón justo, pero solo por poco. Enfrentándose a Chihiro una vez más, Shinichi se detuvo de golpe. Sus rodillas y articulaciones, como acero reforzado, absorbieron la brutal tensión sin dudarlo, pero Chihiro no tenía la misma constitución. Logró frenar, apenas, pero en el momento en que intentó torcer las caderas y lanzarse en dirección contraria, sus piernas cedieron y se desplomó sobre el césped. Su fuerza central y la parte inferior del cuerpo simplemente no podían soportar tantas desaceleraciones y reaceleraciones a alta velocidad en sucesión. Peor aún, su centro de gravedad se había desplazado demasiado hacia adelante, impidiéndole recuperarse para otro cambio de dirección. Con frustración en la mirada, Chihiro no pudo hacer nada más que caer. Luego vino Zantetsu. Pero Shinichi ni siquiera se molestó en fintar. Él avanzó a toda velocidad. Sus cuerpos chocaron. Zantetsu intentó mantenerse firme, manteniendo el ritmo a un solo paso, pero eso fue todo lo que pudo. Al segundo paso, la brutalidad física de Shinichi le hizo añicos el equilibrio. La postura de Zantetsu se desmoronó y ni siquiera pudo dar un tercer paso antes de que Shinichi lo atravesara. Y en el momento en que Shinichi se liberó, disparó. El portero lo había anticipado y se lanzó anticipadamente en la dirección correcta. Pero no importaba. La fuerza detrás del tiro de Shinichi, el violento giro de la pelota, atravesó las manos completamente extendidas del portero, arrojándolas a un lado como si fueran papel mientras la pelota se disparaba hacia el fondo de la red. ¡Gol! El resultado final se iluminó en la pantalla. Partido de prueba 1. Equipo Shinichi 3, equipo Isagi 0, primera ronda de prueba y completada. Chapter 203. 203 de First Day of Training complete. Tan rápido y casi no hubo resistencia. Shinichi había corrido como si fuera una carrera de 100 metros y el balón estaba en la red antes de que alguien pudiera reaccionar. Isagi y los demás ni siquiera tuvieron la oportunidad de retroceder en defensa. Aunque Lorenzo hubiera querido sumarse a la jugada, no pudo. Estaba fuera de posición. O mejor dicho, Shinichi había decidido deliberadamente no atacar desde su lado. Contra alguien tan explosivamente rápido como Shinichi, estar unos pocos pasos demasiado lejos significaba que ya estabas fuera de la jugada. Y para muchos de los que lo vieron, este gol fue incluso más impactante que su último disparo de cañón. Porque esta vez, la diferencia fue un talento puro y sin filtros. Ese disparo de cañón, claro, si pusiste suficientes defensores o predijiste el momento perfecto, podrías bloquearlo. Pero esto era una velocidad inalcanzable. Ni siquiera repitiendo la jugada 10.000 veces. Su resistencia no podía igualar la suya. Sus reflejos no podían seguirle el ritmo. Era una especie de brecha que el trabajo duro por sí solo no podía cerrar, y esa fue la parte más aplastante. Para jugadores como Shinichi, se necesita una configuración defensiva completamente diferente, murmuró Isagi para sí mismo. Ni siquiera intentes detenerlo por completo, simplemente no dejes que acelere. Si puedes forzar un cambio de dirección o retrasarlo aunque sea un segundo, tienes una oportunidad. Tienes que crear una formación como reductores de velocidad, lo justo para frenarlo. Hacía mucho tiempo que no se enfrentaba a la velocidad pura de Shinichi, y eso le recordó algo importante. Shinichi no se hizo famoso por su disparo de cañón. La velocidad fue su arma original. Y con mentores como Loki, otro demonio de la velocidad, en la mezcla, la cautela de Isagi hacia este tipo de jugadores ahora era mayor que nunca. Tomó nota mental. Su nuevo equipo tenía que tener una forma de neutralizar las amenazas de velocidad. Chihiro Yama. Bien, se acabó el primer partido. Descansen 10 minutos. La voz de Shinichi resonó en el campo con su calma habitual.
Entonces empezaremos el segundo partido. Me uniré al equipo 2. Lorenzo, Chihiri, ya terminaron por hoy. ¿Hay alguna objeción? Apenas unos momentos después de mostrar lo que parecía el objetivo soñado de un cazatalentos de fútbol, Shinichi se cambió casualmente al otro equipo. Y para sorpresa de aquellos que pensaban que habían tenido un mal desempeño, no dejó en la banca a los más débiles. En lugar de eso, eligió a Chihiri, que había estado excepcional, y a Lorenzo, que puede que se haya relajado pero tenía una sólida defensa 1 contra 1 y una fuerza innegable. Está bien, estoy marcando mi salida. Lo mismo digo. Ya vi lo que quería, añadió Lorenzo con frialdad. Y si me quedara, habría demasiados velocistas en el mismo equipo. No sería lo ideal. Estaba claro que Shinichi había tomado una decisión calculada, y tanto Chihiri como Lorenzo la aceptaron sin dudarlo. Sin embargo, ninguno de los dos se fue. Se quedaron al margen, ansiosos por seguir observando. Aún así, dijo Chihiri, mientras observaba el campo ahora de 8 contra 8, incluso sin nosotros, hay un desequilibrio bastante grande entre los equipos. El equipo 1 solo tiene a Kaiser, Dada Silva y Charles como núcleo. Pero el equipo 2, Isagi, Yori y Sae tienen química natural. Si añadimos a Shinichi, Kurona, Zantetsu y Aryu a esa mezcla, ese equipo definitivamente tendrá más potencia de fuego. Chihiri Yonma no pudo evitar sentirse un poco aplastado mientras hablaba. Incluso con todo ese talento de su lado, aún así fueron derrotados 3-0. La brecha era simplemente demasiado grande. Mientras tanto, Lorenzo, totalmente imperturbable, aprovechó el descanso para coger un cubo de palomitas y empezó a masticarlas ruidosamente. Eso de la selección aleatoria, una estafa total. Dijo con una sonrisa burlancia. Obviamente, Shinichi lo manipuló todo. Solo quería poner a prueba a los jugadores que ya tenía en la mira, así que los metió a todos en el mismo equipo. Entonces, de la nada, Lorenzo se volvió hacia Chihiri. Por cierto, si aún no tienes un equipo en mente, ¿quieres probar con el escuadrón de Snuffy mañana? La oferta inesperada tomó a Chihiri completamente por sorpresa. ¿Una oferta de 1.000 millones? ¿Suena bien? ¿No piensas unirte a Shinichi? ¿Por qué estás reclutando para Uber? El dinero lo es todo, hombre. El mejor postor gana, dijo Lorenzo encogiéndose de hombros. Además, nadie dijo que no puedo ayudar a otros equipos también. Su sonrisa se amplió. En fin, no está de más intentarlo. Si la selección inglesa te forjó como un arma de acero sólido, Snuffy te afilará hasta convertirte en una espada impecable, tan afilada que matará de un solo tajo. E incluso creará el estilo de espada a juego. Puede que Francia sea el lugar donde se reúnen todos los peces gordos, pero ese Snuffy adulto y loco, él es quien puede hacer que un grupo de mocosos como nosotros alcancemos nuestros sueños. Entonces, la sonrisa de Lorenzo se desvaneció levemente y un destello dorado brilló en sus dientes. Entonces, ¿qué elegirás, Chihiri? El jugador que más mostró pero que aún no recibió atención táctica. Chihiri permaneció en silencio por un momento y luego respondió con frialdad. Echaré un vistazo al estadio de la Liga Italiana. No fue un sí, pero para Lorenzo eso fue más que suficiente. Snuffy se encargaría del resto. Bip. Justo cuando terminó su conversación, el segundo partido llegó a su fin. Como era de esperar, fue otra goleada por 3-0. Con Kurona actuando como el pegamento que ayudó a todos a igualar el ritmo de Shinichi, el equipo 2 arrasó con la oposición. Charles. Maldita sea, Shinichi. Has estado esquivando todos mis pases. Cada vez que te lanzo, simplemente la devuelves, o te lanzas solo. Dada Silva. Sí, qué demonios. Me prometiste un pase limpio. Los dos se quejaron en voz alta después de un par de partidos frustrantes, y descargaron sus quejas hacia Shinichi. Pero él los ignoró por completo. En lugar de eso, reunió a los jugadores y anunció. Eso es todo por la prueba. Ahora les diré los números de las camisetas. Si escuchan el suyo, quédense. Los demás pueden irse o seguir entrenando. Los pasillos de la liga permanecerán abiertos hasta las 8 p.m., y el campo de entrenamiento estará disponible todo el tiempo. Eso es todo. Primer día de pruebas. Completo. Solo faltan 6 días para la selección de la Asamblea de Héroes. Chapter 204. 204 End of Day 6 Joint Training Begins. Tu posicionamiento defensivo y tu juego de pies son impresionantes.
Basándome en tu valoración actual, te reservaré un puesto de defensa titular. Si te interesa, podemos revisarlo una vez que se publique la lista final de ofertas. Después de despedir al último jugador a prueba, Shinichi se desplomó en su silla, presionando con fuerza sus dedos contra sus sienes. Shinichi-sensei, aquí están los datos compilados de los jugadores. Un niño empujó la puerta con cautela y me entregó una carpeta gruesa. Incluye valoraciones estimadas y un borrador de posibles formaciones. Además, hay una nota al final, dejada por un jugador que estaba merodeando fuera del edificio. Me pidió que se la entregara. Entendido. Gracias. Shinichi asintió y se obligó a sentarse más derecho mientras comenzaba a hojear los documentos. ¿Te estás adaptando bien a tu nuevo rol?, preguntó sin levantar la vista. ¿Se está adaptando bien? Sí, señor. Sé que aún no soy tan bueno como los profesionales, pero trabajaré el doble. La voz del muchacho se elevó con convicción y su mirada se volvió repentinamente aguda. No te defraudaré, Shinichi-sensei. Tranquilo. Tengo los archivos. Puedes retirarte. Shinichi lo despidió con un suave gesto. Al salir, Shinichi no pudo evitar sonreír y negar con la cabeza. El nombre de ese niño era Tetsuya Mikami. Había sido eliminado en la segunda fase de Blue Lock. En la primera, se quejó a gritos por cambiar de velocidad a fútbol, solo para chocar de frente con Shinichi, el llamado prodigio multidisciplinario. Para ser honesto, cuando Shinichi escuchó ese nombre por primera vez, casi tuvo un ataque de pánico. ¿Mikami Tetsuya? Por favor, no. No el que destruyó Evergreen de una sola bala, especialmente teniendo en cuenta que los antecedentes de este niño reflejaban demasiado bien los de cierto hack de primer nivel de los servidores japoneses. La idea de que el último intento de Mikami por reinventarse a través del fútbol había sido aplastado por la propia mano de Shinichi había dejado a Shinichi empapado en sudor frío. Afortunadamente, las cosas habían salido bien. Gracias a una recompensa especial que Shinichi obtuvo, ese tipo del mundo anterior de Mikami había sido expulsado, junto con la influencia de culto que traía. Lo que llevó a Mikami a, de alguna manera, terminar inclinándose profundamente y jurando lealtad a Shinichi. Shinichi finalmente se relajó. Si bien las habilidades de Mikami en la cancha eran promedio, su talento analítico era sorprendentemente bueno. Entonces Shinichi decidió contratarlo como asistente, una especie de aprendiz de analista de datos, similar al rol de asistente de Airi. Los demás mentores habían traído personal de sus propios clubes. Shinichi, por otro lado, solo estaba él mismo y ahora contaba con un leal subordinado novato. Bisoun en pelirrojo, esta palabra clave resulta ser mucho más extraña de lo que pensaba, murmuró Shinichi para sí mismo. Tiene la misma rareza de nivel rojo que Evergreen, pero los efectos son muy distintos. No tiene resistencia a lesiones y las mejoras de estadísticas se asignan aleatoriamente. Empezaba a preguntarme por qué dos habilidades del mismo nivel tenían una diferencia tan grande, pero quizás, no he comprendido del todo lo que esta puede hacer. Shinichi recogió la pequeña nota con una mirada extraña en su rostro y murmuró para sí mismo. Mikami Tetsuya era una cosa, eso ya era bastante extraño. Que Charles se aferrara a mí de alguna manera es otro misterio. Y ahora incluso Aryu parece estar inclinado a unirse a mí. Claro, todo eso se puede explicar por la habilidad. Las ovejas siguen naturalmente a un líder fuerte, y los mejores jugadores tienden a gravitar hacia la cima. Pero si a eso le sumamos esto y se reclinó nuevamente en su silla y dejó que la nota volviera a caer sobre la mesa. El mensaje, garabateado con trazos nítidos, decía: estoy dispuesto a unirme a tu equipo sin costo alguno para vengarme de Kaiser por abandonarme. Para ello, me convertiré en tu vasallo y te ayudaré a alcanzar la cima del mundo. Alexis Ness Shinichi se echó a reír. Jajaja. Esto sí que es interesante. Ness me pilló desprevenido. Pero la sonrisa se desvaneció con la misma rapidez. Aún así no. Necesito pensarlo bien. No tengo intención de ganar mediante la acumulación de alianzas. Incluso si derroto a Noah de esa manera, ¿qué sentido tiene? Para todos los demás, podría parecer una victoria gloriosa. Pero para alguien que aspira a ser el número 1 del mundo, una victoria así no sería más que una mancha. Shinichi no estaba encantado con la oferta. Para él, vencer a Noah no era el objetivo. Ni siquiera importaba si perdía aquí. Él tuvo tiempo. El tiempo estaba de su lado. Lo que importaba era cómo ganó.
incluso si apenas logró una victoria con un poder de fuego abrumador de su lado, no significaría nada si el mundo no reconociera el logro como legítimo. Ese tipo de gloria vacía, a Shinichi no le interesaba. Suspiró, llevándose una mano a la sien. Yori, Kurona, Zantetsu y Sae y esos 4 están prácticamente empatados. Pero más allá de eso y las cosas se complican. Lo que empeoró las cosas fue la próxima fase del draft. En la selección final de jugadores, cada equipo elegiría a los jugadores en orden según sus resultados en la etapa anterior, del más fuerte al más débil. Y como Blue Lock no tuvo resultados en la primera fase, el equipo de Shinichi elegiría último. Ese fue el precio de entrar tarde. Al igual que en los juegos de cartas, si el rey entra repentinamente en medio de un duelo, igualmente será penalizado con la mitad de sus puntos de vida. Pero en realidad, este proceso de selección no fue tan simple como que un mentor eligiera a un jugador y luego lo comparara con un precio de la lista de ofertas. No solo los propios jugadores tenían plena autonomía para aceptar o rechazar cualquier oferta, sino que los demás mentores también tenían derecho a pujar por el mismo jugador, por turnos, según orden de prioridad. Una vez finalizada la primera ronda de pujas, si un jugador no estaba satisfecho y al menos un mentor todavía quería seguirlo, el proceso se revertía. Los mentores presentaban ofertas de segunda ronda en orden inverso. Este ciclo se repetiría hasta que el jugador aceptara una oferta o todos los mentores se retiraran. Para ilustrarlo. El mentor 1 puja primero por el jugador A, luego, los mentores 2 a 6 siguen en secuencia. Si el jugador A no está satisfecho, el orden se invierte. Los mentores 6, 1 tienen otra oportunidad. Etc. Pero aquí está el truco. Las ofertas no se pueden duplicar dentro de la misma ronda. Digamos que el jugador A vale 100 yenes millones. Si el mentor 1 ofrece exactamente esa cantidad, ningún otro mentor podrá igualarla en esa misma ronda. Se ven obligados a ofertar menos de lo que deberían, lo que hace que su oferta sea menos competitiva, o a pagar más, arriesgándose a convertirse en el tonto que ofrece un valor superior al del mercado. Además, no hay un incremento mínimo fijo para ofertas más altas. De hecho, los mentores pueden ofertar menos si tienen otros incentivos, como ofrecer un puesto titular, prometer más exposición o afirmar que su equipo tiene más probabilidades de ganar premios en dinero. En resumen, aunque la estructura parece la del draft de Lamba, en realidad se parece más a la versión de The Voice de Blue Lock. Una guerra de propuestas caótica entre mentores con giros impredecibles. Aunque la voluntad del jugador juega un papel muy importante, Shinichi no era del tipo que esperaba que sus seguidores leales sacrificaran un salario justo solo porque querían jugar bajo su mando. Eso iría en contra de sus principios y, peor aún, dañaría su reputación. Es por eso que tuvo que preparar múltiples planes de respaldo. Como el documento que le entregó Tetsuya Mikami. Las carpetas del perfil del jugador. Justo encima estaba el archivo de Yori, completo con fotografía y valoración proyectada. Nombre del jugador. Yori Yo oferta estimada. 250 yenes millones rango aceptable para el ensamblaje de héroes. 200 yenes 300 millones. Shinichi lo miró fijamente, suspiró y murmuró. Hombre, estos tipos son como mis hermanos, mis queridos camaradas, mi familia. Son con quienes quiero marchar hacia el sueño. Pero si esos cabrones suben sus ofertas, no puedo detenerlos. Se arrastró hasta el salón detrás de su oficina y se dejó caer en la cama, apagando las luces. En la oscuridad, solo brillaban un par de ojos iluminados por la luna, llenos de tranquila resolución. En el fútbol, tu valor decide tu futuro. Incluso aquellos que he criado con mis propias manos y serán juzgados por esa regla. Después de todo, la razón por la que construí esta base en primer lugar y fue para el mundial. Por eso ayudé a formar a jugadores como Nico e Igarashi. El objetivo final de Ego Jinpachi en todo esto siempre fue el mismo: ganar el mundial. Ese es el único lugar donde seguro que caminarán a mi lado. Fuera de ahí, ni siquiera yo puedo atarlas para siempre. Por supuesto, eso todavía era incierto. ¿Quién sabía qué nuevas características podría lanzar el sistema? Si el gobierno pudiera apoyar a Blue Lock, seguramente un sistema de clubes no sería demasiado pedir. Pero incluso alguien como Jordan, que construyó una dinastía con talento local, todavía fue criticado. Shinichi sabía que incluso si lograba el control total de un club, no podría mantener al mismo equipo para siempre.
No importaba cuánto lo quisiera, Yori y los demás no podrían permanecer con él durante toda su carrera. Aunque su crecimiento ya ha superado con creces mis expectativas, si alguno de ustedes empieza a creer que confiar en mí les garantiza el futuro, pensando que todo estará bien solo porque estoy aquí, entonces no me culpen si los empujo a todos por un precipicio, como Agi le hizo a Nagi. Por supuesto, Yori y los demás no tenían ni idea de lo que Shinichi estaba pensando en ese momento. O mejor dicho, como aún no habían recibido las reglas de la fase de selección final, no tenían ni idea de lo serias que eran las cosas, ni de lo disparatadas que se habían vuelto las ideas de Ego Jinpachi. Así que, aparte de Sae y Toshi, que continuó haciendo pruebas con otras ligas, los otros tres llegaron al edificio Blue Lock puntualmente todos los días como un reloj. Entrenaron con Shinichi, participaron en entrenamientos y, esencialmente, se convirtieron en compañeros de entrenamiento para sus experimentos. Mientras tanto, a medida que la fase de Hero Assemble se acercaba rápidamente, muchos jugadores que ya habían hecho pruebas con sus mentores deseados comenzaron a llegar a las instalaciones de Blue Lock. ¿El resultado? Las carpetas de informes diarios de Mikami Tetsuya se llenaban cada vez más. Finalmente, en la tarde del sexto día, tan pronto como terminó el partido, los teléfonos de todos se iluminaron a la vez con un timbre. Una nueva actualización. Parece que se han publicado las reglas de selección finales para Hero Assemble. En el momento en que se pronunciaron esas palabras, toda la atención se centró en sus teléfonos. Pero al revisar la notificación, las expresiones en los rostros de muchos jugadores cambiaron rápidamente. Los mentores ahora podrían competir entre ellos. Esto significaba que los jugadores de primer nivel podían fácilmente obtener sobreofertas mientras los mentores competían por ellos, pero con un límite salarial fijo de 1.000 millones de yenes, todos los demás tendrían que aceptar recortes salariales solo para poder formar parte de un equipo. Algunos incluso podrían tener que afiliarse sin cobrar nada. Shinichi, ¿ya sabías esto, no? Preguntó Yori, sin parecer particularmente sorprendido. Había sospechado más o menos que habría algún tipo de competencia entre mentores, pero la implementación de Ego claramente había ido mucho más allá de su imaginación. No esperaba que no hubiera ninguna restricción en las ofertas, sino total libertad para los mentores. Nadie consideró lo que sucedería si un mentor se dejara llevar, gastara todo su dinero en un jugador y luego no pudiera costear el resto de la alineación titular. Especialmente alguien como Lavino, que no gritaba exactamente estratega calculador. Espera, ¿eso significa que, quizás ni siquiera puedas elegirnos? Kurona finalmente ató cabos, con el rostro repentinamente en pánico. Mientras tanto, Zantetsu todavía parecía totalmente perdido. No tenía idea de por qué Kurona se estaba alterando. Exactamente. Si otro mentor me ofrece más de lo que puedo permitirme, no lo intentaré. La voz de Shinichi se suavizó mientras miraba a Kurona. Pero tranquilo. Una oferta más alta significa que te valoran. Y todo esto es solo una hipótesis. Puede que ni siquiera recibas una oferta. Al final, puede que yo sea el único que te quiera. Kurona finalmente se calmó y Shinichi hizo nota mental para aumentar la importancia de este grupo en sus planes. Niños apasionados y motivados como este. Ellos eran auténticos. No como aquel Lorenzo ávido de dinero, que un día le había prometido lealtad y al día siguiente se escapó a probar suerte con Noah. Ah, cierto, una cosa más. Shinichi aplaudió para llamar nuevamente la atención de todos. Mañana comienza el séptimo día del período de prueba gratuito, el último día antes de Hero Assemble. Los mentores de los 6 equipos se reunirán en el estadio central Blue Lock para una última sesión de prueba conjunta. Será tu última oportunidad de aumentar tu valor antes de que comience oficialmente la segunda fase. Participar es opcional, pero espero que lo tomes en serio. Tu futuro lo decides tú. Blue Lock nuevo chat en vivo de batalla de héroes / comentarios. Por fin llegó el último día. Qué aburridas han sido estas pruebas constantes. ¿Verdad? Sobre todo los Ubers italianos. Vieron la transmisión durante 6 días y lo único que hicieron fueron pruebas físicas y ejercicios tácticos. El Bastard Munch en alemán es un poco más entretenido. Noah coloca obstáculos y da puntuaciones en vivo. Analizar esos análisis es realmente divertido. He estado siguiendo las pruebas de Blue Lock. Muchísimo más divertidas. Todas las tardes es hora de los entrenamientos, y Shinichi cambia de equipo y los destroza a todos. ¡Qué gracioso!
Sí, todavía tengo dudas de que sea un mentor, pero nadie puede negar que es el mejor de la nueva generación. Olvídalo, ¿has visto su entrenamiento? Es una locura. Ningún chico ha superado las 7 series hasta ahora. ¡Ah! ¡Qué ganas de que empiece la selección de equipos! Que empiecen las batallas ya. Tranquilos. Un día más. A ver qué tal va la prueba conjunta mañana. Espero que haya enfrentamientos increíbles. Chapter 205. 205 Joint Tryout 1. Prueba conjunta, prueba conjunta. ¿En serio? ¿Otra mañana entera desperdiciada en evaluaciones? ¿Cuándo empezamos a jugar? Exacto, vamos ya. Y... mientras continuaba la acalorada sesión de entrenamiento, los jugadores no tenían ni idea del caos que se desarrollaba en las secciones de comentarios de la transmisión en vivo. Pero con solo observar lo inquietos que estaban, era obvio que este grupo de maníacos llenos de energía estaba más que listo para ponerse manos a la obra. Sin embargo, para los 6 mentores reunidos por primera vez, todavía había mucho que preparar detrás de escena. Isagi Yoichi, La coordinación y la flexibilidad de ese chico son mejores de lo que esperaba. Nada mal para alguien que puede hacer esos tiros en el aire con el pie cambiado. ¿Qué tal si me lo pasas? Le enseñaré a driblar bien, dijo Lavino con naturalidad, mirando la ficha del jugador mientras se giraba hacia Noel Noah. Lavino, no voy a controlar la llegada de los jugadores. Pero tendrás que seguir las reglas. Si lo quieres, elígelo en la selección de mañana, respondió Noah sin siquiera levantar la vista, con la expresión inexpresiva de siempre. Luego, se volvió hacia Shinichi. ¿Ya están definidos los perfiles de los nuevos jugadores? Casi. Todavía me falta el chico pecoso. Sus estadísticas de pase son un fastidio. Shinichi dio unos golpecitos en su tableta, enviando los datos actualizados a los demás mentores. Estiró los brazos y Snuffy dejó escapar un largo suspiro de alivio. Por fin terminé. Este trabajo es agotador. Sí, ¿no tiene la FIFA ya todos los formularios listos? ¿Por qué lo hacemos nosotros mismos? Lo dice el tipo que no pudo con esto solo y nos metió en esto. Compartimos todos los datos de nuestros jugadores contigo gratis. Esta prueba conjunta podría haber terminado para el mediodía, e incluso tuve que cancelar la grabación de un anuncio por tu culpa. Jajajaja, y bueno, probablemente también quieran ver cómo funcionamos como mentores. Entonces, el siempre amable Loki intentó aliviar la tensión con una suave sonrisa antes de volverse hacia Snuffy. ¿Cuál es el plan para esta tarde? ¿Ya tienes claro cómo va a ser la prueba? Por supuesto, respondió Snuffy con una sonrisa críptica. La prueba de esta tarde será una máquina de picar carne que arrasará con todos en el campo. Ya están aquí, ya están aquí. La cosa está a punto de ponerse seria. El anuncio decía que comenzaba la sesión de la tarde. A ver qué caos desata esta prueba. Vamos, es una prueba. No puede ser una locura, ¿verdad? Probablemente solo más partidos de práctica o algo así. Hay demasiados jugadores para otra cosa. Él literalmente ideó toda la batalla de nuevos héroes y dudas de su capacidad para cambiar las cosas. Y en el campo, casi un centenar de jugadores estaban perfectamente alineados en el centro del campo, listos para la prueba conjunta. Los 6 mentores hicieron su entrada uno tras otro, cada uno con su propia presencia y actitud distintivas. En cuanto a Shinichi, no se molestó en intentar robar protagonismo. Sabía muy bien que, comparado con los demás, su fama aún no estaba a la altura. Ejem. Esta tarde tendremos una serie de partidos por equipos, pero con algunas modificaciones en las reglas. El confiable mentor Snuffy dio un paso al frente, se dirigió a la alineación completa de jugadores y comenzó su explicación del formato de prueba conjunta. Habrá 4 partidos en total, cada uno de 90 minutos de duración, con un descanso de 30 minutos entre cada uno. Además, y esto es importante, en cada partido de esta tarde, los 6 mentores participarán como jugadores junto a ustedes. Los 6 mentores, jugando. Esa única línea provocó una ola de emoción en la multitud. Esta era una alineación rara vez vista, incluso en las ligas profesionales de primer nivel. La idea de Snuffy, considerado por muchos como el jugador más equilibrado, formando equipo con Noah, el indiscutible número 1 del mundo, o de prodigios como Loki y el impredecible genio Shinichi luchando codo con codo. Esto no era nada menos que un All-Star Battle Royale.
Un momento, comentó alguien rápidamente, con solo 4 partidos, no habrá tiempo suficiente para todos, ¿verdad? Ya hay 6 equipos completos de titulares, además de los suplentes, ¿no se quedará mucha gente fuera? No, respondió Snuffy con calma, claramente anticipando esta preocupación. Este no será un formato de combate tradicional. De hecho, todos ustedes participarán en todos los combates. Permítanme explicárselo. Primero, en cada partido, todos los jugadores se dividirán en 2 equipos. A cada equipo se le asignarán 3 mentores. Los mentores llevarán los números de camiseta del 1 al 3. El resto de los jugadores en el campo llevarán del 4 al 11, y el 11 siempre será el portero. Segundo, el partido no se detendrá tras un gol. Una vez que un equipo marca, el equipo que ha perdido reanuda el partido inmediatamente desde el centro del campo, y no solo desde allí. La reanudación se realizará desde el área por cualquier jugador del equipo que ha perdido. Esto significa un partido con transiciones continuas entre ataque y contraataque, una batalla sin descanso hasta el pitido final. Tercero, cada gol, y cada 5 minutos, ambos equipos deben sustituir a un jugador, excluyendo a los mentores. Los suplentes se rotarán según el número de camiseta. Después del primer gol, sustituyen a los jugadores con el número 4. Después de 5 minutos, sustituyen a los del número 5, y así sucesivamente. Si un jugador no sustituye a tiempo, la posesión pasa automáticamente al equipo contrario. En cuanto a los porteros, número 11. Solo el equipo que recibe el balón debe sustituir a su portero después de un gol. De lo contrario, los cambios de portero se realizarán cada 30 minutos. Esto, concluyó Snuffy, sería una prueba de resistencia, adaptación y caos. Un verdadero campo de batalla de egos. Ya sea en el campo o en la aplicación Blue Lock Televisión, un largo silencio lo cubrió todo. Y luego, en el siguiente instante, una lluvia de comentarios estalló como una ventisca, inundando instantáneamente toda la pantalla. Ni hablar. Estas reglas son aún más absurdas que las sustituciones ilimitadas de la primera etapa. Rayos. Sustituciones constantes. Podrías marcar y al instante tu compañero se convirtiera en un completo desconocido. Y el portero que pierde es sustituido inmediatamente. Brutal, pero genial. Esto es como un relevo de cancha completa, solo que ahora es un relevo para marcar goles. Corres al otro lado, anotas, haces el relevo. Una locura. Ya no se puede simplemente atacar a toda máquina. Si se presiona demasiado, se queda expuesto a un contraataque. Es casi como una regla de anotación en el baloncesto. 6 delanteros de talla mundial en el campo, sustituciones constantes, líneas defensivas frágiles, el recuento de goles hoy va a ser salvaje. Precisamente por eso se llama prueba. No puedes contar con compañeros estables. Ni siquiera sabes quién estará a tu lado en el siguiente minuto. Solo puedes confiar en tu propia habilidad. Con solo 3 puestos fijos de mentor por equipo, es la mejor manera de ver quién conecta mejor con qué mentor en tiempo real. Chapter 206. 206 Joint Tryout 2. Me da igual, quiero estar en el mismo equipo que Shinichi. Tengo que experimentar sus pases. Que nadie intente separarnos. Justo antes de que se formaran los equipos, Lavino prácticamente suplicaba, listo para arrodillarse y aferrarse a la pierna de Shinichi. Al final, nadie pudo discutirle, así que los equipos se dividieron en consecuencia. Muy bien, Lavino, Shinichi y yo jugaremos el primer partido, dijo Snuffy, tomando la decisión final. Al mismo tiempo, el sistema terminó de asignar jugadores y realizar las sustituciones. Comienza el primer partido de las pruebas conjuntas. Al sonar el silbato, Snuffy le pasó el balón a Shinichi, dándole claramente el protagonismo en la primera jugada. Y Shinichi no se contuvo. Se lanzó a toda velocidad en cuanto recibió el balón, superando a varios defensores con un solo paso. La última vez en Blue Lock, me quedé un poco corto, dijo una voz tranquila a su lado. A pesar del ritmo explosivo de Shinichi, alguien lo siguió paso a paso, empujándolo y frenándolo. Era Loki. Entonces, ¿qué tal una revancha? Loki, muévete. Me moría de ganas de derribar a este mocoso. Del otro lado, Chris cargó con una sonrisa salvaje. En un abrir y cerrar de ojos, los 3 prodigios se vieron envueltos en un duelo a gran velocidad. Incluso Shinichi tuvo que activar su zona de segunda etapa solo para mantener el control bajo su implacable presión.
Y entonces, una de las 3 puertas metafóricas en la visión de Shinichi se abrió silenciosamente. Luchar no tiene sentido, espera, ¿qué? Chris se detuvo a mitad de la frase. En algún momento, el balón se le escapó de los pies a Shinichi. Más abajo en el campo, Lavino, dejando tras de sí un rayo de luz plateada mientras corría, levantó el balón con el talón, ejecutando un movimiento de arco iris a toda velocidad por encima del defensor, y lo metió en el arco con un disparo fluido. ¡Ja! Eso fue increíble. Shinichi, en serio, únete a nuestro lado. Idiota, vuelve a la defensa. Gritó Snuffy, retrocediendo para bloquear a Noah y frenar su contraataque antes de que pudiera avanzar. Pero en el otro extremo, un defensor anónimo ya había pateado el balón hacia el medio campo y esta vez, con Shinichi todavía recuperándose de la presión de Chris, Loki se había adelantado. A toda velocidad, Loki se abrió paso entre la defensa con cambios de dirección sin esfuerzo, superó al portero con un tiro falso y, con calma, metió el balón en la red. 1-1. ¡Qué rápido! El ritmo del partido es una locura. Sentado al margen debido a la gran cantidad de jugadores, Isagi observó con emoción el caos que se desataba. A pesar de que solo habían pasado 5 minutos desde el inicio, ambos equipos ya habían intercambiado múltiples intercambios ofensivos y defensivos, todos completamente dictados por los mentores. Los jugadores normales apenas podían seguir el ritmo. Mientras observaba la acción a alta velocidad, Isagi no pudo evitar preguntarse: si yo estuviera ahí, ¿qué podría hacer para destacar en un juego de este calibre? Justo cuando estaba perdido en sus pensamientos, Rin Itoshi, quien acababa de sustituirlo, dio su respuesta. ¿Te unes al partido ahora, Más vale que tengas cuidado. Cualquier desliz y perderás tu valor ante nosotros, bromeó Lavino, mirando a Rin mientras se defendía de Noah. Con una sonrisa traviesa, lanzó el balón hacia Rin, planeando usarlo como una pantalla móvil para protegerse de la implacable presión de Noah. Pero justo cuando Lavino hizo su movimiento, Rin inesperadamente dio un paso atrás, creando una clara apertura. Como era de esperar, Noah leyó la jugada al instante e interceptó el pase. No es exactamente el tipo de actuación que haría que Shinichi quiera unirse a tu equipo, bromeó Snuffy mientras intervenía para interceptar el avance de Noah. Noah intentó pasar de inmediato, pero antes de que pudiera actuar, un rayo de movimiento se interpuso en su camino. En un instante, le robaron el balón limpiamente. Las decisiones excesivamente racionales se vuelven predecibles, incluso para el número 1 del mundo. Antes de que Loki pudiera saltar por detrás, Shinichi ya había disparado un tiro al lado de Noah. El disparo, que parecía una bala de cañón, se estrelló contra el arco. A menos de 20 minutos de iniciado el partido, el marcador ya era 8-7. Oye, por fin me toca. Charles entró al campo con alegría y recibió el balón con una sonrisa burlancia. Veamos qué fútbol juega realmente el número 1 del mundo. Shinichi no reaccionó a la llegada de Charles. Su atención estaba centrada en Noah. Cada uno de los movimientos de Noah parecía simple, pero eran ejecutados con tanta precisión mecánica. Siempre el camino más eficiente, respaldado por un cuerpo ideal construido para cumplir con esa ejecución. El resultado final fue una forma de dominio abrumador que parecía casi ilógica en su perfección. Perseguir solo la eficiencia, qué forma tan aburrida de jugar, murmuró Charles al principio, frunciendo el ceño mientras observaba. Pero entonces, un destello de emoción iluminó sus ojos. Pero aunque sea eficiente, cuando lo haces, parece imparable. Entonces, aprovecha este pase, número 1 del mundo. Veamos si incluso mi pase caótico y despreocupado puede volverse racional gracias a ti. Sin previo aviso, Charles lanzó un pase rápido y directo al centro de un área repleta de gente. Docenas de piernas en movimiento y pies enredados no pudieron detenerlo. La pelota pasó rápidamente por cada espacio y aterrizó en una posición perfecta de 1 contra 1 con el portero. Ese pase fue imprudente. Seguramente tenías opciones más seguras, comentó Noah mientras avanzaba. Y aún así, incluso con un pase tan desviado, de alguna manera predijo la trayectoria, llegando en perfecta sincronía con el balón. Eso es exactamente lo que quiero decir. Eres demasiado racional y demasiado predecible. Justo cuando Noah estaba a punto de disparar, una figura apareció en su campo de visión. Envuelta en un rayo negro, Shinichi irrumpió, cortándolo con su monstruosa presencia. Te callaré, pie izquierdo, pie derecho, no importa. Pásalo.
Ahora. No hay necesidad. Para sorpresa de todos, Noah respondió secamente e inmediatamente lanzó un potente tiro directo a la cara de Shinichi, a pesar de la fuerte marca. El potente disparo impactó en la pierna extendida de Shinichi, desviándolo hacia arriba. Su trayectoria alterada lo envió al larguero antes de rebotar, escabulléndose por los pelos de los dedos del portero y entrando en la red. Así que incluso tú eres capaz de hacer jugadas irracionales, murmuró Shinichi, con expresión inalterada incluso después de recibir el gol cara a cara. Le dirigió a Noah una mirada significativa, luego se dio la vuelta y comenzó a correr de regreso a la línea del frente. La próxima vez lo tendré en cuenta también. Espérame, número 1 del mundo. Chapter 207. 207 Joint Tryout 3. Nunca pensé que alguien como tú tomaría una decisión tan irracional, dijo Snuffy con una sonrisa pícara, mirando a Noah. La expresión de Noah no cambió en absoluto. Permaneció completamente tranquilo. Marcar goles es la máxima expresión de la racionalidad. Sí, claro. Estos tipos son unos verdaderos monstruos, entonces, ¿por fin me toca entrar al campo? Bueno, entonces, Bachira se puso rápidamente la camiseta y la chaqueta y entró corriendo al campo. Aunque la regla decía que debía entrar por el centro del campo, él fue el primero en pisar el campo. Pero antes de que pudiera ponerse en marcha, Shinichi, contraatacando, lo alcanzó rápidamente y cargó hacia adelante. Oye, vamos, llévame contigo. Bachira se quejó pero no intentó seguir el ritmo de Shinichi. En lugar de eso, corrió mientras observaba atentamente la situación del juego. De repente, sus ojos se iluminaron y cambió de dirección, corriendo hacia un lugar determinado. ¿De vuelta? ¿Qué tal si te quedas un rato y charlas conmigo? El persistente Loki volvió a aferrarse a Shinichi, pero sin el apoyo de Chris, Shinichi ya no estaba dispuesto a tolerarlo. Con su fuerza por encima de 100 y sus atributos activados, Shinichi ni siquiera se molestó en fingir movimientos. Cargó como un caballero con armadura pesada, un solo carnero con forma de toro que empujó a Loki varios pasos atrás. Aunque la escena parecía desordenada, Loki soportó el impacto de Shinichi, utilizando un ágil juego de pies, se aferró obstinadamente. Shinichi supuso que el atributo de fuerza de Loki era al menos 93, y sin el impulso de su carrera de carga, aunque Loki era empujado hacia atrás con cada choque, todavía no podía deshacerse de Shinichi tan fácilmente. Oye, Shinichi, ven aquí, ven aquí. Casi en el mismo momento en que Bachira gritó, la pelota se elevó en un hermoso arco, pasando por encima de un jugador al lado de Shinichi que estaba tratando de unirse a la defensa pero no sabía cómo reaccionar, y aterrizó justo a los pies de Bachira. Oh, tan rápido como siempre, por eso eres tú. Bien, Bachira, me apunto. La pequeña abeja zumbadora es tan molesta justo cuando Bachira atrapó la pelota, Rin llegó a tiempo, bloqueando su camino con un tono hostil. Déjame aplastarte, pequeño insecto. Oh no, no puedes hacer eso. Pero al segundo siguiente, Bachira de repente retiró su pierna receptora, esquivando el pase de Shinichi y dejando que la pelota volara hacia un lado. Ni siquiera Rin esperaba esto y solo pudo observar impotente cómo la pelota aterrizaba a los pies de Snuffy. Mientras tanto, Bachira se deslizó más allá de Rin, dio 2 pasos rápidos y el balón pasó de Snuffy al frente de Bachira nuevamente. Esta vez, no había obstáculos frente a él. Aunque sea una abeja, todavía tengo que empezar a pensar. Su disparo recto y rápido fue como la picadura de una abeja, atravesando al oponente instantáneamente. El complicado ángulo de tiro obligó al portero a abandonar el campo a regañadientes. Bachira entonces se dio la vuelta, levantó las manos en un gesto de sí hacia Snuffy y Shinichi, y declaró. Llegó la nueva Bachira. Aprendí a aprovechar cada hueco, como una abeja. Rin, superado por el 1-2 de Bachira con Snuffy, no dijo una palabra. En lugar de eso, corrió a toda velocidad hacia el balón en el arco y luego lo pateó lejos, apuntando a los 2 delanteros de clase mundial que ya se estaban preparando para contraatacar después de predecir el tiro imparable de Bachira. Maldita sea. Ustedes 2 pueden presumir en ataque mientras yo estoy atascado en defensa siendo atormentado por estos imbéciles. Como era de esperar, con solo la vino capaz de retroceder, el ataque combinado de Chris y Noah fue abrumador.
Noah llamó la atención de Lavino mientras atacaba solo y luego pasó a Driss, quien soltó un disparo como un cañón casi tan potente como el de Shinichi, haciendo que las manos enguantadas del portero hormiguearan, pero no logró detener el balón. Este ritmo es una locura. ¿Sin descansos? Finalmente, cuando le dieron la oportunidad de pisar el campo, Isagi saltó con entusiasmo desde la banda. Pero Lavino, corriendo a toda velocidad, ignoró a sus compañeros. Con Snuffy y Shinichi, ambos centrocampistas de élite, brindándole apoyo, Lavino arrolló al ataque, impulsado por su vívida imaginación, deslumbrando incluso a Driss con una finta y un paso por encima del balón increíblemente creativos. ¡Guau, qué bueno! Bachira, gritando de alegría después de un hábil doble pase con Shinichi para superar a Rocky, sintió que su coordinación era más bien como cambiar la pelota naturalmente del pie izquierdo al derecho, y ahora, su pie izquierdo estaba a punto de disparar. Ruido sordo. El extraño sonido apagado sacó a Lavino de su emoción. Noah, con los ojos encendidos de determinación, remató de cabeza la jugada de Bachira en el aire. No seas tan insensible, Noah. Deja que Lavino se divierta de vez en cuando. Afortunadamente, Snuffy anticipó la jugada de Noah y disparó al ángulo inferior izquierdo del arco, anotando sin problemas. Los porteros juveniles estaban abrumados. Los múltiples disparos de los instructores los trataban como si ni siquiera estuvieran allí. Los porteros que deberían haber permanecido más tiempo en el campo fueron sustituidos como agua corriente y Lavino ni siquiera podía recordar cuántas veces lo habían sacado. Contraataque. Ignorando las burlas de Snuffy, Noah dijo fríamente antes de volver al frente. Tras él, Rin no impugnó el reinicio, pero aceleró para seguirlo de cerca. Necesitaba experimentar el campo de batalla junto a estos jugadores de élite, absorber sus tácticas y seguir evolucionando. Sin alimento, incluso los colmillos del depredador más afilado se desafilan con el tiempo. Incluso si eso significaba avergonzarse frente a la audiencia de todo el mundo, ver su valoración caer en picado y sus bonificaciones futuras reducirse, a Rin no le importaba. El dinero era solo una consecuencia del progreso. Incluso sin él, estaba decidido a fortalecerse y a no dejarse vencer por Shinichi ni Snuffy. Con esta determinación, los pasos de Rin se hicieron más firmes. Mientras tanto, al otro lado del campo, un par de ojos fijos en estos delanteros de élite también notaban los movimientos de Rin. Rin quiere unirse al campo de batalla estelar. Se niega a ser un simple personaje secundario. Ha surgido un nuevo disturbio. Y este será el momento perfecto para intervenir en el campo. Chapter 208. 208 Joint Tryout, 4. Desde el comienzo de este partido, solo 3 jugadores realmente han dejado una huella, observó Isagi, con un tono tranquilo pero concentrado. Fue Rin Itoshi quien bloqueó a Lavino, guió sus movimientos y luego se hizo a un lado para dejar que Noah terminara la jugada. Charles, con su serie de pases de nuez moscada. Y Bachira, quien anotó tras una pared con Snuffy. Si nos fijamos bien, todos los jugadores que destacaron lo hicieron aprovechando la presencia de las estrellas, usando su influencia para cambiar el ritmo del partido y, en ese espacio, mostrando sus propias fortalezas. Es una dinámica de dependencia. Escondido entre la multitud, los ojos de Isagi nunca dejaron a Rin. Y ahora, Rin intenta dejar atrás su papel secundario y ascender al escenario como un igual a los mentores. Ese tipo de acción inevitablemente cambiará aún más la dinámica del encuentro. Y cuando eso ocurra, será mi momento de entrar. Rin, tu impaciencia ya está nublando el juicio tranquilo que tenías cuando renunciaste a tu posición para hacer esa jugada clave. Isagi ya había percibido la creciente desesperación de Rin. Su urgencia por demostrar su valía. Pero atacar imprudentemente no traerá el resultado que espera. Y justo ahora, mientras cada jugador avanzaba con sus propios pensamientos, Noah ya había llevado el balón a una posición increíblemente peligrosa. No podemos dejar que siga adelante. Maldita sea, Snuffy, haz algo ya. Lavino estaba haciendo todo lo que podía para frenar a Noah, pero su posición estaba ligeramente desviada. En un juego en el que estar un paso por delante puede decidirlo todo, el hecho de que pudiera seguir el ritmo de Noah fue impresionante por sí solo. No empieces a quejarte. Yo mismo apenas puedo mantener el ritmo aquí. Snuffy gruñó desde el otro lado del campo. Seguía conteniendo a Driss, no era fácil de vencer. Esa bestia musculosa era tan dura que solo alguien como Snuffy, un maestro de Jiu-Jitsu, podía detenerlo tanto tiempo.
Así que ahora, su última esperanza era... Pequeño gamberro, por fin. Lavino suspiró aliviado al ver que Shinichi llegaba para ayudar. Noah, siempre inexpresivo, cambió de ritmo en cuanto lo notó. Pero justo cuando lo hizo, Shinichi se interpuso entre Noah y la línea de adelantamiento de Loki. No te dejaré pasar, número 1 del mundo. Noah. Por aquí. Justo cuando Noah estaba siendo flanqueado por Shinichi y otro defensa, la voz de Rin Itoshi resonó desde atrás. Sin dudarlo, Noah remató el balón hacia atrás con la punta del pie. Pero al instante siguiente, una figura emergió del punto ciego de Rin. Ni lo pienses. ¿De verdad creíste que no te notaría, Isagi? La voz de Rin, llena de instinto asesino, le puso la piel de gallina a Isagi. Rin lo había previsto todo, y al mirar a los ojos atónitos de Isagi, el demonio espectral a su alrededor dejó escapar un rugido aterrador. Si voy a desafiar a los mejores jugadores, ¿crees que me lanzaría como un imbécil? Mientras hablaba, Rin golpeó la pelota, la jaló hacia atrás con un giro suave y esquivó sin esfuerzo a Isagi, quien, incapaz de detenerse a tiempo, inadvertidamente bloqueó el camino de Shinichi. Él anticipó mi intercepción y usó mi movimiento como ruido disruptivo en el campo de batalla, creando espacio para brillar. Aunque llegamos a la misma idea, Rin la llevó más lejos que yo en ese instante. Apretando los dientes, Isagi se levantó del suelo y la mitad de su cuerpo se rompió figurativamente en innumerables piezas de rompecabezas, disolviéndose en la luz del sol. Todos evolucionamos constantemente. Yo también debo tener eso en cuenta. De ahora en adelante, siempre dejaré espacio en mis jugadas para lidiar con contraataques repentinos y movimientos ocultos. Naturalmente, nadie más podía oír los pensamientos de Isagi. Todas las miradas estaban puestas en Rin, y la mayoría de los jugadores se preguntaban en silencio cuál sería su siguiente movimiento. Probablemente buscará la manera de pasarle el balón a una de las estrellas. Claro, tuvo suerte y desbarató a Shinichi, pero los grandes nombres siguen en posición. Es imposible que alguien de nuestra edad pueda driblarlos solo, ¿verdad? Eso era lo que pensaba la mayoría, hasta que unos pocos, incluido Isagi, mantuvieron sus ojos fijos únicamente en Rin. Rin se esforzó mucho, incluso me tendió una trampa solo para quitarles la posesión a las estrellas. No hay forma de que simplemente devuelva el balón. Quizás no termine la jugada él mismo, pero definitivamente no la va a entregar fácilmente. Va a presionar al ataque bajo presión. Isagi concluyó al instante, con los ojos brillantes mientras las piezas del rompecabezas se recomponían y encajaban en su lugar. Se concentró en cada movimiento de Rin. Y Rin no decepcionó. Avanzó con el balón, ignorando a Noah, quien seguía siendo acosado por Lavino. Pero Shinichi, dejando de apoyar a Noah, se interpuso directamente en el camino de Rin. Rin, tenía razón sobre ti. Has crecido más de lo que imaginaba. No te hagas el superior. Soy mayor que tú, maldita sea. Espetó Rin. Le pasó el balón a Charles, que también había llegado a la primera línea. Oh, Rin-chan, este look te queda mejor, bromeó Charles. Cállate y sígueme. Gritó Rin, sin ganas de discutir. Echó a correr, pero Shinichi no lo siguió ni intentó robarle el balón. Simplemente se quedó a 2 pasos de Charles. Todavía no sé qué están intentando. Con tantas sustituciones, este equipo tiene demasiadas debilidades. Ni siquiera yo puedo identificarlas todas. Pero te prometo esto. Ninguno de tus pases pasará. Ninguna de esas amenazas me pasará. TCH, cabrón. Charles apretó los dientes, tentado de disparar en el acto. Pero entonces Shinichi añadió con calma. Ni siquiera tendrás la oportunidad. En el instante siguiente, apareció una figura inesperada. Ness. Se colocó en posición, bloqueando parcialmente a Charles y, con precisión de mago, con un golpe de tobillo, le pasó el balón directamente a Shinichi. Te ofrezco mi lealtad, mi nuevo rey. Chapter 209. 209 Joint 5. Maldito lacayo del Kaiser. Charles no esperaba que Ness, recién suplente, se alineara repentinamente con Shinichi y se colara para robarle el balón. Conmocionado y furioso, gritó, pero Shinichi ya era un borrón, adelantándolo como un rayo para iniciar el contraataque. Shinichi-sama, le serviré siempre. No te interpongas en el camino. Ve a dónde perteneces. Sí, señor. Con solo un breve intercambio, Ness se desvió del lado de Shinichi, pero su nivel de amenaza aumentó. Los defensores no podían dejar de mirarlo mientras rondaba cerca, listo para atacar.
Y gracias a la entrega total de Ness, Shinichi de repente tenía muchas más opciones ofensivas a su disposición. Quiero que lleves el balón hasta el borde del área. Después, haz lo que quieras. Después de un corte rápido para sacudirse a un defensor, Shinichi levantó la pierna y cruzó el balón hacia Ness. En lugar de abrirse paso por el centro él mismo, Shinichi deliberadamente empujó hacia afuera para preparar a Ness, una jugada que funcionó como oportunidad y prueba al mismo tiempo. Sí, no te decepcionaré. Ness aceleró, atrapando el balón con el pecho, luego giró y lo golpeó con el talón. Su fluidez de pies le permitía deslizarse entre los defensores como un mago barajando cartas, con un toque vistoso pero siempre en control. Shinichi. Ness avanzó rápidamente hacia el área penal. Ante un central que le bloqueaba el paso, no dudó. Con un retroceso y un paso lateral para desequilibrar al defensa, envió el balón a un lado, y justo entonces, Shinichi irrumpió entre la multitud, llegando al borde del fuera de juego. El pase fue quirúrgico, al límite, poniendo nerviosos a los defensores y provocando sudores fríos al arquero recién sustituido. ¡Qué joya en bruto! Los ojos de Shinichi se llenaron de admiración cuando el balón voló hacia él. La técnica de Ness era de primera, sus estadísticas físicas impecables, y su visión y percepción del juego eran de élite. Su timing, sobre todo, era impecable. Sin duda, un jugador de apoyo excepcional. Pero aún así, en comparación con el pase de Yori, perfeccionado desde el principio en Blue Lock, Ness estaba un poco por detrás en ese aspecto. Dicho esto, en general, Ness no se quedaba muy lejos. Su habilidad en todos los aspectos era así de potente. Dado que provenía de Bastard Munchen, era natural. Y aún así y quizás porque era tan bueno, Shinichi sintió aún más arrepentimiento. Una pieza tan fina de talento en bruto, y, sin embargo, la manipulación de Kaiser ya había comenzado a desperdiciarlo. Mientras este pensamiento cruzaba por la mente de Shinichi, una figura corpulenta interrumpió repentinamente el contraataque. Chris, precisamente, lo había alcanzado. Con un potente empujón, rompió el equilibrio de Shinichi y le robó limpiamente el balón a los pies. Pequeño gamberro. ¿Qué clase de encanto les pusiste a estos centrocampistas? Uno tras otro, todos se están poniendo de tu lado. Pero sabes, él miró por encima del hombro con una sonrisa burlancia. Un media punta cuyo objetivo es obvio no supone ninguna amenaza. ¿Cómo pudo pasar esto? Al ver que Chris interceptaba su pase, Ness se quedó paralizado. Chris ni siquiera les dio tiempo a recuperarse, lanzando un balón largo campo abajo para iniciar un contraataque. Enseguida, Noah asistió a Loki para otro gol. Shinichi, lo siento, tartamudeó Ness, visiblemente afectado por el error que cometió justo cuando quería demostrar su valía. Pero Shinichi simplemente negó con la cabeza y lo detuvo. Tu jugada de ahora no estuvo mal. Dada la situación, pasarle el balón al atacante más fuerte del campo fue la decisión correcta. Que Chris lo interceptara estuvo fuera de tu control. No es tu culpa. Pero continuó Shinichi, con un tono más agudo, si para la siguiente bola, las siguientes 100 bolas, o toda tu carrera, sigues eligiendo la misma opción segura, entonces, como centrocampista, el problema eres tú. Quizás seguir a Kaiser durante tanto tiempo te haya embotado los instintos. Pero no necesito un centrocampista que alimente a alguien sin pensar solo porque es el más fuerte. Puedo conseguir una docena si quiero. Tendrás oportunidades, pero solo hoy. Si no puedes romper las cadenas de tu propia cabeza, no te usaré, ni siquiera gratis. No quiero un jugador tan fácil de leer, ni siquiera como suplente. Al ver a Lavino volver a cargar con el balón, Shinichi no se molestó en retroceder. Se mantuvo firme y le dedicó una última nota a Ness. Solo recuerda, juega con libertad. Si te quedas atado a las reglas o al miedo, tu fútbol nunca mostrará su verdadero valor. Ness intentó responder, pero Shinichi ya se estaba moviendo de nuevo, corriendo para reposicionarse, dejando a Ness congelado detrás de él. Gratis, ¿eh? Vamos a bailar. En el medio campo, Lavino avanzó con energía eléctrica, moviendo los pies en una ráfaga de fintas y movimientos. Un defensor tras otro se desplomaba a su paso, con los tobillos destrozados por su deslumbrante juego de pies. Las vibrantes alas de mariposa de sus botas eran hermosas y letales. Vamos, deja de intimidar a los niños. ¿Qué tal si bailas conmigo? Chris, que se quedó atrás y esperó ese momento exacto, abrió los brazos para cortar la carrera de Lavino. Lavino no respondió.
Sus pies respondieron por él, lanzando el balón de un lado a otro a una velocidad vertiginosa. La pelota se volvió borrosa mientras se acercaba paso a paso. Chris retrocedió instintivamente para leer mejor. Para Lavino, ese único paso atrás fue una oportunidad. En cuanto el balón se detuvo, se lanzó a toda velocidad. Chris intentó agarrarlo, pero Lavino se zafó de su agarre, quitándole el brazo con un golpe preciso. El mano a mano era suyo. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Esta vez fue Ring quien interceptó, tras haber optado por retirarse en lugar de seguirle el paso a Noah. Con los brazos a la espalda, se lanzó para bloquear el disparo. Pero Lavino no tenía intención de disparar. Con un engaño perfecto, el balón voló por todo el campo, directo a Ness. ¿Has dejado a Kaiser, eh? Eres más interesante de lo que pensaba. Así que, muéstrame de qué eres realmente capaz. Chapter 210. 210 Joint Tryout, 6. La mente de Ness estaba nublada. No podía comprender del todo la situación que se desarrollaba en el campo. Años de hábitos arraigados lo obligaban a moverse por instinto, pero las palabras de Shinichi juega con libertad resonaron en su corazón como un ancla, clavándolo en el sitio. Sentía como si algo enterrado en su interior comenzase a despertar, despertado por esa simple frase. Algo profundamente importante. Y, sin embargo, esta emoción lo arrastraba. El conflicto entre dos voces en su interior, hábito versus instinto, lo dejó paralizado, sin saber a cuál seguir. ¿Estás perdido aquí, de todos los sitios? No puedo creer que alguien como tú me haya desposeído. En serio. La voz exasperada de Charles sacó a Ness de su aturdimiento, pero ya era demasiado tarde. El vacío a sus pies le decía todo lo que necesitaba saber. Había perdido el balón. Oye, mocoso. Incluso Lavino, que le había pasado el balón a Ness a propósito como muestra de buena voluntad, no pudo evitar gritar de frustración. Para empezar, nunca había sido de los que cuidaban a los demás. Solo le cedió el balón porque no soportaba ver a ese presumido de Kaiser. Pero que Ness lo perdiera de inmediato, eso lo irritó aún más. Shinichi, ¿a este es a quien tienes en la mira? Si se basa en su nivel actual, entonces no vale la pena, respondió Shinichi sin rodeos, sin escatimar el orgullo de Ness. Sus palabras hicieron que Ness agachara aún más la cabeza, avergonzado. Quizás Kaiser no estaba equivocado, quizás me descartaron simplemente porque no era lo suficientemente bueno. Pero, continuó Shinichi, tiene potencial y estoy dispuesto a apostar por él. Así que le daré un poco más de paciencia que a la mayoría. Ese inesperado seguimiento sorprendió a Ness. Antes de que Charles pudiera pasar el balón, Shinichi ya había arremetido, usando su físico para recuperar la posesión con fuerza. Sin dudarlo, le devolvió el balón a Ness. Deja de pensar en cosas irrelevantes. Recuerda cómo te sentiste cuando jugaste al fútbol por primera vez. Un truco de magia con un final obvio no puede sorprender a nadie. Así que olvídate de todas esas reglas que te has impuesto. ¿Qué tipo de fútbol quieres jugar? Sigue esa voz interior. Caray, Shinichi. Lavino rió a carcajadas. Eso es un poco sermoneador, ¿no? ¿Crees que un monólogo de anime lo despertará en el acto? Pero Ness estaba realmente conmocionado. Las palabras de Shinichi despertaron algo más profundo en él de lo que él mismo esperaba. ¿Cómo me enamoré por primera vez del fútbol? Sus pensamientos regresaron a un pasado largamente olvidado, a un mundo sin color, donde la obsesión de su familia por la lógica y la ciencia no dejaba lugar para la magia, la alegría o la espontaneidad. Ness siempre había anhelado la magia. Algo inexplicable, algo que pudiera conmover el alma. Por eso, la primera vez que vio un estadio rugiente, olas de gente agitada por la emoción y una emoción que destrozaba toda razón, lo sintió. Esa sensación era magia. La magia del fútbol. Eso era lo que Ness creía entonces. Pero después, esa magia dejó de funcionar. Por eso me sentí atraído por Kaiser, pensó, con una sonrisa amarga en los labios. Porque alguien que pudiera jugar al fútbol de forma tan emocionante, tenía que ser mejor mago que yo. Su voz se apagó en su mente. Esos días con Kaiser pasaron rápido, pero ahora que lo pienso, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que sentí esa sensación inexplicable? Miró a los defensores que se acercaban a él. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. Y entonces, ¡boom! Una llamarada púrpura surgió de su interior, recorriendo el campo como una onda expansiva. Espera. ¿En serio? ¿De verdad despertó?
Lavino, que captó el momento en que la presencia de Ness se transformó, se quedó boquiabierto. El notable aumento en la calidad de movimiento de Ness era innegable. Atónito, rompió la formación y corrió hacia Shinichi, rodeándole los hombros con el brazo. Oye, Shinichi, somos amigos, ¿verdad? ¿Qué tal si me dices un par de frases geniales? Quizás me despierte en el acto. Si derroto a Noa, te haré mi mediocampista exclusivo. Solo ayudé a Ness a dejar de estar perdida, eso es todo, respondió Shinichi con calma. Lavino, ¿estás perdido? ¿Ja? ¿Cómo demonios estaría perdido? Mi único objetivo es aplastar a Noa. Entonces no funcionará, respondió Shinichi sin rodeos, quitándose a Lavino de encima mientras comenzaba a reposicionarse. No desperdicies el despertar de Ness. Vuelve al ataque. Me encanta esto, hacía tanto que no sentía esto. Esta emoción, esta chispa dentro de mí, mi magia está volviendo a la vida. La ágil figura de Ness se abrió paso entre los defensores. Ahora que se había librado de las restricciones que se había impuesto, su regate era un poco brusco, pero tremendamente impredecible, y por ello aún más peligroso. Justo ahí, Shinichi, tras librarse de otro defensor, Ness buscó instintivamente a Shinichi. Pero una voz aguda interrumpió su trance y le provocó un escalofrío. No te fijes solo en mí, maldita sea. Ness, ¿quieres volver a ser ese desastre perdido? Juega tu propio juego, Ness. Te lo dije, eres libre. Sin pensarlo, Ness redirigió su pase, alejándolo de Shinichi y abriéndolo. Allí, como un depredador surgiendo de las sombras, Isagi se abrió paso entre un defensor. Con una mano en la espalda de su oponente para contenerlo, saltó una volea en el aire. ¡Gol! La pelota giratoria se estrelló contra la red. Ness jadeaba con dificultad, con la mano presionada sobre su pecho. ¿Será porque esa carrera fue demasiado intensa? Mi corazón late como loco, este sentimiento, es completamente inexplicable, ignoró a los oponentes que se preparaban para otra patada inicial y cerró los ojos, saboreando la adrenalina que lo invadía. Durante todo este tiempo, vertí mi magia en Kaiser. Vi cómo destrozaba la lógica y lo llamaba magia. Pero, olvidé algo. La magia que he estado buscando es la que prende fuego a todo el estadio. La que hace que todos en el mundo sientan algo inexplicable. Ese es el tipo de magia que tengo que crear yo mismo. Ness levantó la cabeza y se inclinó profundamente ante Shinichi, quien ya estaba corriendo para defenderse. Ya no es por venganza. Shinichi, juro ser el mago a tu lado. Alexis Ness, por la presente le promete su lealtad eterna. Ahora quiero agradecer especialmente a las personas que actualmente están apoyando este proyecto a través de Patreon. En el rango asterisco humilde 2. Too Dark. Isma Vázquez. Asley Juneiki Quiñones Sánchez. Neftali Maya. Julian Vega. Kurama Uzumaki. Pablito Díaz. Emerson Castro. Dan Iglesias. Carlos Córdoba. Axel. Rosendo Palomo. Juan. En el rango asterisco humilde y José Gregorio Adarme Pico. Héctor Romero. Salchipapa. Diego Salcedo. Lucífero Carmelló. Aurelio Valenzuela García. Alex Formen Yauma Chacón. Rose. A todos ustedes, sin importar el rango, muchísimas gracias por su apoyo y por creer en este proyecto. De verdad, gracias por formar parte de esta comunidad y por ayudar a que el canal siga creciendo. Su apoyo significa más de lo que se imaginan.